un vínculo jurídico que se da siempre entre el sujeto pasivo, que es la persona obligada a pagar el tributo, ya sea como contribuyente, por cuenta propia, por responsable o por sustituto. ¿A quién le debe de pagar? Bueno, siempre que se realice el hecho generador, que recaiga el hecho generador previsto en la ley, van a surgir derechos y obligaciones para el otro sujeto de esta relación, de este vínculo jurídico como tal, y es el sujeto activo. El sujeto activo pasa a ser siempre todo aquel acreedor, aquel que le asiste el derecho a poder cobrar el tributo correspondiente. De esa cuenta, este vínculo jurídico, esta relación jurídica tributaria, tal como lo reconoce la doctrina, o bien obligación tributaria, como le conoce el Código Tributario, mencionaba algunas obligaciones que van a surgir como consecuencia de esa relación jurídica tributaria. Y parte de esas obligaciones mencionábamos que es aquella de dar, la de pagar, esa es la obligación principal. Pero para poder dar, para poder pagar, hay que determinar la obligación. Y el Código Tributario en el artículo 103 establece precisamente la determinación y las formas de poder determinar esa obligación tributaria. Mientras que el 104 nos lleva al cumplimiento del pago de esa obligación. Entonces, ahí encontramos una obligación principal en esa relación jurídica tributaria, llamada por la ley obligación tributaria. Y aparte, vamos a encontrar aquel tipo de obligaciones que son secundarias o que son accesorias. La de hacer, la de no hacer o la de tolerar. Ya bien mencionábamos qué es lo que se debe hacer. Presentar las declaraciones, determinarlas y cumplir con el pago de las mismas. Pero por otro lado está aquellas de no hacer. Y entre aquellas de no hacer, mencioné, si mal no recuerdo, el tema de la famosa prevención que la misma ley, en este caso mercantil, le otorga a aquel comerciante que enajena su empresa y que no puede, en este caso, venir y aperturar otra empresa en un perímetro de 500 metros y durante 5 años, igual a la empresa que enajenó. ¿Para qué? Para poder evitar con esto que se materialice en este caso, competencia desleal. Y a ese tipo de limitación, pues la ley pues, le reconoce la prohibición de concurrencia como tal. Bueno, y pues luego veníamos también mencionando aquellas obligaciones que surgen de tener que tolerar, tener que acudir a la ciudad de Guatemala cuando hay una superintendencia, una agencia de la Superintendencia de Administración Tributaria en Zacatepeques a efecto de poder llevar la documentación que requieran en las famosas revisiones. Y de ahí se desprendían entonces de esas obligaciones que van a surgir de esa obligación tributaria o relación jurídica tributaria, como ustedes le quieran llamar, pues se desprendían dos grandes doctrinas. La primera, que es aquella doctrina de carácter simple, en donde solo existe la obligación de pagar. Es decir, esa doctrina de carácter simple nos lleva a que la característica esencial de dicha doctrina es de que solo existe la obligación de dar o pagar, como que fuera una obligación principal. Mientras que hay una segunda doctrina, que es la de carácter complejo, y mencionamos en ese momento que esas obligaciones de carácter complejo son obligaciones que surgen para las partes.
el derecho que tiene la administración tributaria de requerir el pago de los tributos, pero también el derecho de defensa que tiene el contribuyente cuando exista un requerimiento de pago que no llene las características. El derecho que tiene en algún momento la administración tributaria de poder cobrar, en este caso, pues multas o recargos por una no presentación de un tributo o sencillamente por un cálculo o presentación errónea. Pero también le asiste, en este caso, cierto derecho al contribuyente a que si el cobro que se esté generando no está basado en ley, él no está obligado a hacerlo efectivo. Así podríamos crear algún tipo de derechos. Obligaciones. La administración tributaria debe de determinar el cobro de un tributo. Recuerdo que por ahí en el artículo 19 del Código Tributario vamos a encontrar aquel tipo de establecimiento de relación en donde, ¿verdad?, la función de la administración tributaria básicamente es planificar, es programar, es organizar, es dirigir, es ejecutar, es en algún momento controlar aquellas actividades que tengan vinculación con las relaciones jurídicas tributarias y que surjan como consecuencia de la aplicación de recaudación o bien de fiscalización de los tributos. Es parte de aquellos derechos que en este caso, obligaciones que tiene la administración tributaria y en donde, pues, también el contribuyente puede hacer valer no solo sus derechos, sino que también va a tener la obligación, tal y como mencionamos, de tener que pagar o dar, el tener que tolerar, el tener que hacer o no hacer, que eso al final es parte de las características de aquellas obligaciones que surgen en la relación jurídica tributaria y que van para el contribuyente. Pero ese tipo de obligaciones que surgen pasan a conformar esa doctrina de carácter complejo para las partes. Porque así como hay obligaciones, también hay derechos. Y el 21A del Código Tributario establece una serie de derechos para los contribuyentes. Hay varios numerales en donde al final, pues, se mantiene un derecho. Un ejemplo, garantizar el carácter reservado de los datos personales que se han solicitado como antecedentes tributarios, por ejemplo, o la imparcialidad que en algún momento, pues, y ética que deba de prestar la administración tributaria cuando supervise o vigile al contribuyente como tal. Al contribuyente le asiste el derecho de poder formular consultas y obtener respuestas. Y sin embargo, a veces uno se ve limitado a tener una respuesta de parte de la administración tributaria. ¿Ya? Hay que obtener a su costa copias de documentos que conforman expedientes administrativos y a veces no se los quieren dar a uno. Las declaraciones o informes que haya presentado a la administración tributaria, esa es parte de esos derechos que tiene el contribuyente. Recuerdo en un económico coactivo en donde viene doña SAT y establece precisamente lo que se deba devenir y requerir en pago por mala asistencia en algún momento hacia el contribuyente, este no se pronuncia y luego le establecen el económico coactivo. Mencionaba el otro día que el económico coactivo, en última instancia, es aquel procedimiento donde la Superintendencia de Administración Tributaria o cualquier ente facultado para cobrar en nombre del Estado, principalmente si se trata de tributos, una municipalidad o bien el INGUAT o bien doña SAT. Pues, ¿qué les queda cuando tienen ya establecido el monto y hacia quién deba dirigirse? Y le requieren el pago y este no se pronuncia ni favorable ni desfavorablemente. En otras palabras,
se declara rebelde y desde ahí se establece, por ejemplo, la determinación, como es monto líquido y exigible, se convierte en título. Y siendo título, pues no le queda más a la administración tributaria que acudir al tribunal económico coactivo para exigir el cobro ante un órgano jurisdiccional. Entonces, hasta ahí se percata el contribuyente y se percata sencillamente ¿por qué? Porque le requirieron el embargo de sus cuentas. Entonces, cuando él ya se percata que tiene embargadas las cuentas, se pronuncia, pero ya es tarde, ya hay embargo. Entonces, cuando pide la asistencia y se empieza a determinar de que no se cuenta con el expediente, sencillamente llega alguien en calidad de ministro ejecutor a suscribir un acta de requerimiento de pago. Y en ese procedimiento, de una vez, aparte del acta, se pronuncian entregando el expediente correspondiente. Hasta ahí se entera él de todo el proceso que tenía. A raíz de esto, se decide integrar los ajustes que doña Sat requería y así de entradita, de un total de 20 ajustes, se logra determinar que 10 estaban pagados. Ya era causa suficiente para poder impugnar el título. Se requiere que ellos, dentro de el establecimiento de la cuenta corriente, pues comprueben lo que el contribuyente estaba determinando y era, esto ya lo pagué. Entonces ustedes comprueben por qué aparece ahí en la cuenta corriente. Y la postura del tribunal, penosamente, y de doña Sat fue que la administración tributaria había notificado los ajustes y que ahí estaban comprobados. Pero si yo tengo la declaración jurada de impuestos, tengo la factura donde al final se pagó se cobró en este caso el IVA y se le pagó en la declaración jurada a doña Sat y se tiene además la operación asentada en los libros contables. Y si fueran 2022, dicen, a este cuate lo rearmó, lo reestructuró. No, pero estamos ante una posición del 2019. Ya no se puede falsear ningún tipo de información. Ya se había presentado declaración anual de impuestos sobre la renta. Entonces, hay una serie de elementos, pero hago mención de cómo muchas veces se encuentran establecidos y a pesar de que se encuentren establecidos, muchas veces la posición de la misma administración tributaria es no aceptarlo como tal. Entonces, es ahí donde penosamente tiene que ir uno frontalmente y con fundamento a poder, en este caso, no solo evidenciar, sino que lograr desvirtuar el hallazgo que ellos en su momento han establecido. Es así entonces como en estas doctrinas nos llevan a que tengamos la visión de que así como hay derechos y hay obligaciones, estos derechos están en ese adicionado al Código Tributario que es en el artículo 21A como tal. Bueno, aparte, esa relación jurídica tributaria cuenta con una serie de características. Esas características nos llevan a que la relación se establece entre personas. Es decir, no puedo en algún momento venir y establecer una relación jurídica con un sujeto que no sea una persona. ¿Ya? Y cuando me refiero a personas, puede ser persona natural o persona física. ¿Ya? En otras palabras, si digo persona natural o persona física, es una persona de carne y hueso. Pero también están las personas jurídicas. Y las personas jurídicas, recordemos que quien les representa tiene una investidura jurídica.
y pasa a ser auxiliar prácticamente de ese principal. ¿Ya? ¿Y por qué auxiliar? Porque lo va a ligar en este caso, un contrato de tipo mercantil cuando sencillamente existe una relación de dependencia. Pero de esa relación de dependencia, parte de esas funciones les va a llevar a que se pueda establecer un acta de nombramiento. Y esa acta de nombramiento queda inscrita en el registro mercantil y faculta para que una persona, entonces, con todas las capacidades reguladas en el artículo 8 del Código Civil y estando en ese uso de facultades, puede contraer y obligarse atendiendo al Código de Comercio. Es así como queda esa relación legal entre personas, tanto para la administración tributaria y quienes adquieran la característica de sujeto activo, como para el sujeto pasivo como tal. Otra de las características de la relación jurídica tributaria es de que siempre el destino legal, ese ius puniendum tributario, va a ser hacia un particular. No puede una misma entidad del Estado cobrarse tributos ellos mismos. De esa cuenta, entonces, el destino legal tributario siempre va a ser para un particular. Otra característica es de que debe de existir una coordinación entre las nociones de lo que es la relación jurídica tributaria y lo que es la potestad tributaria. Recuerden que para poder analizar esta característica, la coordinación que se da es de que la relación jurídica tributaria es ese vínculo jurídico que se da entre el sujeto pasivo y el sujeto activo al materializarse un hecho generador. Y ese hecho generador tiene que estar previsto precisamente en la ley. Y la potestad tributaria es aquella que faculta al Estado para que éste, en su proceso de estructuración como república, pueda trasladar una carga impositiva. Y ahí, en el momento en que surgen las leyes tributarias, esas leyes positivas, es ese momento en que el tributo se le va a trasladar al sujeto pasivo. Y luego viene que ese sujeto pasivo va a tener ese vínculo jurídico para con el Estado. Entonces, hay una relación y hay una coordinación entre ese tipo de noción de relación jurídica tributaria y potestad tributaria. Bueno, y también hay que tomar en consideración que debe existir un destinatario legal del tributo. Este tipo de característica casi no la menciono. ¿Por qué? Porque al final el que exista un destinatario legal del tributo, con el hecho que se le incluya legal del tributo, tiene que estar en capacidad. ¿Y qué pasa con ese niño de 12, 14, 16 años que mandan a comprar y que en algún momento puede dar su nombre y solo consumidor final? Él ya está. En otras palabras, desde el momento en que participa en una relación de un negocio de compra-venta, aunque sea en la tienda, en una farmacia, en un supermercado, hay una relación jurídica en donde al final hay un contrato de compra-venta. Y desde ahí, aunque él no tenga la capacidad, en este caso de, bueno, llamémosle de ejercicio, según el artículo 8 del Código Civil, pues ya aparece como obligado y destinatario para el pago del tributo. Entonces, estas características fueron
básicamente las últimas que abordamos, porque luego habíamos entrado a analizar el sujeto activo. Mencionamos que el sujeto activo es ese ente acreedor del tributo, en donde aparece la Superintendencia de Administración Tributaria, aparece el municipio a través de los gobiernos locales, aparece también la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Turismo, en donde, dicho sea de paso, pues si bajo el artículo 134 de nuestra Constitución fue delegado ese proceso de autonomía. Y esa manifestación no solo de autonomía, sino que también una manifestación de delegación de poder por parte del Estado. Siendo así que los gobiernos locales, a pesar de que se reconoce, en este caso, la autonomía del municipio, allá por el, ¿qué sería? 253, 52, por ahí, disculpen, de nuestra Constitución, también existe una serie de artículos entre el 254, 55, 56 de la Constitución Política, en donde se generan algunas funciones de los gobiernos locales, es decir, de los municipios. Y a la municipalidad pues tendrá su gobierno local. Mientras que el INGUAT prácticamente se queda con un cuasitributo. Y ese cuasitributo, en última instancia, es aquel que le permite a este tipo de autoridad, y me refiero al INGUAT, a que pueda adquirir recursos para promover precisamente el turismo en Guatemala. Pero no nos olvidemos que, si bien es cierto, le dejan establecido un 10% de impuesto de hospedaje, pues pasa a constituirse en un gravamen que está siendo por actividad, por sujeto activo y pasivo, pasa a ser la misma persona. Y entran a violentar el 243 de la Constitución Política cuando no se respete ese principio de capacidad de pago. Y en donde, en última instancia, se regula que, existiendo doble o múltiple tributación interna o externa, es cuando dos o más hechos generadores atribuibles a los mismos sujetos gravan dos o más veces. Y esto debe de eliminarse. Es parte de ese tipo de sujetos que, con el 134 de la Constitución, el Estado delegó ese proceso de autonomía. Lo mismo pasa en este caso con Doña Sad, que le reconocen la autonomía, se entra a crear su ley orgánica propia, decreto 1-98, con la finalidad que tanto esa legislación como el 6-91, déjenme ver, sí, 6-91, Código Tributario, pues es el que en última instancia pasa a ser la herramienta básica a efecto de poder, en este caso, controlar todas las actividades que tiene asignadas Doña Sad por delegación de ley orgánica. Basta revisar el artículo 1, 2 y 3 de Doña Sad para poder establecer todas las funciones que tiene. Desde controlar la inscripción, pasando por el cobro, la determinación, el seguimiento, en este caso, ventilar procesos en impuestos ordinarios, en impuestos que gravan el comercio exterior, y se empieza a ampliar. Y desde ahí, para poder ejecutar sanciones, es que tienen el decreto 6-91 llamado Código Tributario. Bueno, pero no solo es el cobro, también sanciones por incumplimiento a deberes formales como tal. Es así como el sujeto activo entonces ya tiene un INGUAT con un cuasitributo, tiene una Doña Sad que tiene la responsabilidad de cobrar todo, de controlar todo, de registrar todo lo que sea catalogado como sujeto pasivo, y desde ahí, en algún momento, pues que pueda estarle asignando los recursos al gobierno en la cuenta del Tesoro Nacional
instituida en el Banco de Guatemala, que si bien es cierto, tienen negociación con instituciones bancarias, desde ahí se cobra, pero luego de cobrar y centrar la plata en alguna cuenta es trasladado el porcentaje equivalente o correspondiente a la estructura organizacional del Estado. Y es así como paran en la cuenta nacional. ¿Para qué? Para que este tipo de recursos de Doña SAT, más algunos que por mandato pues siempre tendrán los municipios que remitirle al gobierno central, que ya quedan muy pocos, ya casi la mayoría van quedando asignados a los gobiernos locales para buscar el desarrollo de las localías. Y entre esos muy pocos me refiero al impuesto único sobre inmuebles, que es el que el Estado le delega precisamente a los municipios, a los gobiernos locales, para que logren cierto desarrollo. Ya. Mencioné también la inoperancia del cobro en este tipo de tributo, ¿ya? Y el temor precisamente a poder afrontar algunas decisiones políticas, ¿ya? Muchos de los bienes muebles o inmuebles que estén registrados muchas veces datan de una cantidad de años de inscripción inicial. Hay terrenos, podrían ustedes decirme si hay algún terreno que cueste 50 o 100 quetzales, a veces media cuerda, a veces una cuerda, y como así está registrado, así quieren mantenerlo. Entonces se debe tener especial cuidado con ese tipo precisamente de abordaje al momento de escriturar. Bueno, eso es en función de cómo el sujeto activo, siendo un elemento personal de la relación jurídica tributaria, actúa. Me detengo y pregunto si hay alguna duda. Por el momento no, licenciado, gracias. Claro. Bueno, si no hay alguna duda, la licenciada Wanda Toj me preguntaba si había dado clases el día martes. Quiero precisamente aprovechar la pregunta de ella funcionando. Entonces, si hubiese algún tipo de necesidad de justificación según el reglamento, pues tendrían que hacerlo a bpelen@profesor.usac.edu.gt. Ya luego lo haré popular después de que empiecen ahí, que es el correo institucional que tengo a título personal para poder atender las autorizaciones según el reglamento de los exámenes extraordinarios. Recuérdense que 3 causales no tendría por qué decírselos, pero recuérdense que las causales son 3. Alumbramiento para el caso de las damas, la muerte de alguien en cualquiera de los grados y en este caso enfermedad justificada. En el tema laboral se está aceptando solo de instituciones públicas como consecuencia del mal manejo de las redes, que aparecían colegios que el Dulcito S.A. y cuando uno llamaba a esos colegios ni existen, o los cafés internet o las famosas ONGs. Entonces, aquí nos vamos a reglamento, y el otro tema del reglamento es de que son 3 días máximo, óigase bien, 3 días hábiles máximo después del examen para solicitar extraordinario. Y por favor, cuando manden, tienen que enviar la solicitud firmada y la constancia laboral, o bien de enfermedad o de alumbramiento, o la copia del acta de función,
para efectos de podérsela trasladar conjuntamente a sus docentes. Muchas veces me envían un correo, fíjese que tal y tal y tal cosa y no me pude presentar. Solicito su autorización para examen extraordinario. Perdónenme, no lo puedo hacer porque yo quebranto el reglamento. Tengo que tener evidencia. Y si me mandan la nota, todavía después se molestan porque la enviaron, pero no la firmaron. La nota yo me la pude haber creado y enviado y estoy falseando información. Entonces, el docente no me la va a aceptar. Entonces, sí necesito copia firmada y constancia a efecto de poder autorizar. Un ejemplo, conmigo se examinan día martes 16. Tienen miércoles 17, jueves 18, viernes 19. Si la envían día lunes, que ya sería, por ejemplo, 22, ya está fuera de tiempo y no la puedo autorizar. Y que cuando los docentes le dicen sí, que si él se la firma yo le doy, perdónenme, jamás voy a firmar algo fuera de tiempo, porque entonces, insisto, yo estoy quebrantando el reglamento. ¿Ya? Y cuando los docentes les abordan y les dicen, no, si él lo hace, yo sí se los doy, lo que están haciendo es tratando de que yo incurra en un error, por un lado, y por otro lado, tratando de echarme a mí la culpa de que por mí no les va a dar el examen. Cuando si él tiene voluntad, ni enterado me doy y les pasa el examen. Entonces, dejo claro de este tipo de situaciones para que no exista ningún mal entendido. Espero con esto haber aclarado ahí algunos puntos. Así que por favor, si hubiese algo, si no, continuamos con los elementos personales de la relación jurídica tributaria. ¿Todo claro? De mi parte está claro, licenciado. Gracias. Bien, enterado. Todo claro, licenciado. Bueno, teníamos entonces que, aparte del sujeto personal, así como hay un sujeto activo, el cual está regulado en el artículo 17 del Código Tributario, también vamos a tener al sujeto pasivo. En el artículo 18 del Código Tributario se establece que el sujeto pasivo de la obligación tributaria es el obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias, ya sea en calidad de contribuyente o de responsable. Y aquí hay algo importante. Cuando es en calidad de contribuyente, es aquel obligado directo, aquel obligado por deuda propia, ¿ya? En donde por ejemplo, ese obligado por deuda propia, el cual se encuentra regulado en el artículo 21 del Código Tributario, establece que son contribuyentes las personas jurídicas, prescindiendo de su capacidad legal, según el derecho privado, y las personas jurídicas que realicen o respecto de las cuales se verifica el hecho generador de la obligación tributaria. Este artículo 21 nos lleva a tres escenarios. El contribuyente, si se trata de una persona individual, se prescinde de la capacidad. Lo que mencionaba hace un momento. Puede existir un menor, 14, 15, 16, hasta 17 años, 11.9 meses. ¿Ya? Y resulta ser de que va, compra, él se mantiene en un proceso que provoca el nacimiento del hecho generador previsto en la ley. Y desde ahí se prescinde de la capacidad legal, ¿ya? Pero al mismo tiempo tiene que venir y pagar IVA, por ejemplo, en una compraventa. Y en el caso de las personas jurídicas que realicen o respecto de las cuales se verifica el hecho generador.
Aquí hay una bisagra en la persona jurídica que realicen, es decir, todo lo que ellos adquieran están obligados a caer en calidad de contribuyentes, porque están comprando, están pagando impuestos y desde ahí se establece esa capacidad, esa relación como contribuyente. Pero también se establece, ¿ya? O respecto de las cuales se verifica el hecho generador. ¿Qué pasa si la empresa de una persona individual o de una persona jurídica reiterativamente está generando ventas? ¿Ya? Automáticamente está facturando y está cobrando IVA. En ese momento, ese IVA que cobró no le pertenece. Ese IVA le pertenece al Estado y desde ahí que el Estado le faculte para generar débitos y créditos en materia de IVA, pues esto va a generar de que la persona al momento que estuvo facturando está cobrando en nombre del Estado. Pero al momento en que le facturaron cuando fue a comprar, le están prácticamente cobrando un IVA en nombre del Estado. Y tiene todo el derecho, atendiendo a la ley del IVA, que lo que haya cobrado, pues a ese que haya cobrado y que el dinero es del Estado, automáticamente le pueda deducir todo aquel IVA que él pagó. Bajo ese contexto, entonces, se da quién es ese contribuyente obligado por cuenta propia. Aparte, estaba aquel tipo de contribuyente que mencionamos en algunos ejemplos, todavía el último día de clase, es decir, hace 8 días, acerca de las situaciones especiales. En el artículo 22 del Código Tributario se reconoce esa situación especial y se da que cuando ocurra el hecho generador, en las situaciones que adelante se enumeran, serán responsables del cumplimiento de las obligaciones tributarias formales y materiales los sujetos que en cada caso se indican. Un contrato de fideicomiso, el fiduciario. Un contrato de participación, el gestor. Un contrato de copropiedad, los copropietarios. Un contrato, en teoría, de una sociedad irregular, los socios. La unión de personas para pretender conformar sociedad, pero que solo se queda en el hecho, los socios reconoce acá. Esta es una debilidad que la voy a explicar adelante. Y en el caso de aquellas sucesiones, recuérdense que una sucesión es precisamente accesar a todos los bienes que le pertenecen a una persona que ha fallecido y que por alguna situación no dejó ese proceso de sucesión testamentaria, sino que es un proceso sucesorio intestado. Y es ahí donde prácticamente en la sucesión surge un albacea o un administrador o bien herederos, ya dependerá. Bueno, estos casos que se establecen acá en el artículo 22 nos llevan a que quién es, en este caso, el responsable directo ante una situación, ¿ya? Y por supuesto, para hacer efectivo el tributo correspondiente. Un fideicomiso, bueno, atendiendo al derecho de, en este caso, de obligaciones, o mejor dicho, las obligaciones dentro del negocio jurídico que se pueda establecer. O bien, un negocio jurídico civil o un negocio jurídico mercantil. Pero si nos referimos precisamente a un negocio jurídico de tipo mercantil, donde existen la participación de varios sujetos, tanto en calidad de obligados como de aquellos
que en algún momento pues tengan el beneficio, deudores y acreedores, en pocas palabras. Este contrato de fideicomiso es una figura que los romanos desarrollaron históricamente y que, dicho sea de paso, era lo que permitía para que alguien que tenía bienes y que por mandato de ley no podía venir y establecer el traslado de esos bienes, pues no le queda más que buscar a una persona de confianza, y precisamente esa persona de confianza es la que en última instancia administra los bienes. Como nuestro sistema es romano germánico y la mayoría de instituciones devienen del derecho romano, nosotros tenemos instituido en este caso, el contrato de fideicomiso. Y ese contrato de fideicomiso en Guatemala, solo cuando nos salimos del lado civil, porque está regulado en el Código Civil, pero cuando nos salimos del Código Civil, en Guatemala, solo 2 personas jurídicas pueden ser fiduciarios. Uno, un banco. Solo los bancos del sistema nacional, no importa el tipo de capital que posean, si es estatal, si es mixto o si es totalmente privado. Ese contrato de fideicomiso, única y exclusivamente el banco puede ser fiduciario dentro de un contrato. Y existe, no únicamente, es uno de los elementos que pueden ser administradores de ese fideicomiso. Ahorita le doy la palabra al licenciado Marroquín. Y hay un segundo elemento que pasa a ser una sociedad financiera privada. Son las únicas 2 instituciones que al final pertenecen a los grupos financieros aglutinados hoy en día en el decreto 19-2002, que es Ley de Bancos Privados y Grupos Financieros, y precisamente el decreto Ley 203, recuerdo que sí, Ley de Sociedades Financieras Privadas. Son las únicas 2 instituciones que mantienen vigilancia de la Superintendencia de Bancos y que pueden ser fiduciarios en este país. Ahí, licenciado Lois Marroquín, cuénteme. Doctor, buenas noches. Fíjese que me surgió una duda con eso de lo que usted mencionó del fideicomiso. Así es, ¿verdad? Es correcto. Fíjese que, bueno, yo vi un caso hace unos días en el que el Estado era el Estado era el garante de una persona individual que le prestó dinero a una entidad bancaria, pero el Estado fue el que pagó esa deuda más que todo, y esta persona pues nunca le pagó al Estado. O sea, ¿qué procede en ese caso? Pues, ¿tendrá alguna relación con el derecho tributario? Es decir, esos tributos ya no hay motivo de que se recuperen. Bueno, le cuento cómo funciona. Vamos a encontrar 3 grandes elementos dentro de ese tipo de contrato de fideicomiso. El primero es, obviamente, el fideicomitente, aquella persona que tiene una serie de bienes y que los va a dar en administración o los puede trasladar para que se le asignen a una persona en cierto momento. ¿A quién se los traslada el fideicomitente? Al fiduciario, al banco, a la sociedad financiera privada. ¿Y quién recibe todo el beneficio de ese contrato de fideicomiso? Es el fideicometido, ¿ya? O beneficiario. Ahora bien, este tipo de figuras de fideicomiso hoy en día se han ido desnaturalizando desde el punto de vista que ya hay un fideicomiso, por ejemplo, de inversión, hay fideicomisos de administración, hay fideicomisos de asignación de bienes, y la temporalidad de estos en promedio podría
básicamente nada más concretarse a 25 años, siendo prorrogable hasta en una sola vez. Es decir, que el plazo máximo de un fideicomiso es de 50 años. Ahora bien, si el Estado era garante, me llama la atención si es fideicomiso o si en algún momento este tipo de situación generó que el Estado podría en algún momento venir y, dependiendo qué tipo de institución de Estado, tuviera la responsabilidad de retenerle el salario o los ingresos a alguna persona por orden judicial. ¿Ya? Dependerá del caso, pero que sepa que el Estado sea garante es un poco complicado. Ahora bien, si hay una orden de juez y se presume que el Estado, a través de sus entidades autónomas, sobre todo, como lo son las municipalidades, reciben una instrucción estatal de retener o de pagar, y en caso de incumplimiento, ¿ya? Por no haber aplicado la retención, por el descuido de quien haya estado administrando, el Estado podría ser condenado al pago. Pero aquí hay algo interesante. El pelearse uno con el Estado para que le paguen algo, ¿cómo puede obligarlos? Si hay una estructura presupuestaria en donde si no se está incluido en ese presupuesto y si no se deja previsto dentro del presupuesto, pues ¿cómo se va a pagar? Como decía alguien, embarguémosle las cuentas. Constitucionalmente, ni al Estado ni a las entidades autónomas, semiautónomas, se les puede embargar. ¿Por qué? Porque todos, atendiendo al artículo 119, si mal no estoy, allá por el F de feíto, en la Constitución aparece que son bienes del Estado, todos los ingresos públicos y municipales. Entonces, no cabe en algún momento situación que nos lleve a que podamos obligar, asustando de que se va precisamente a embargar los bienes, ya sea del Estado o del municipio, ¿verdad? Porque no se va a lograr materializar. Pero esta es ya una situación que habría que ver, licenciado Marroquín, para poder comprender si este tipo de orden, cómo pudo haber venido o cuál fue su base como tal, ¿verdad? Porque en caso contrario, pues no se puede así por así. Perdón, yo había mencionado 119, disculpen, es 121. El 121 de la Constitución nos lleva a que prácticamente los bienes del Estado todos pasan a ser de dominio público. Y cuando uno va al inciso G, no es ni siquiera F, es G, los ingresos fiscales y municipales, así como los de carácter privativo que las leyes asignen a las entidades descentralizadas y autónomas como tal. Todo esto pasa a ser parte de los bienes del Estado como tal. ¿Ya? Entonces, es para que tomemos en cuenta este tipo de situación, ¿verdad? Y que en algún momento, pues, se tome también en consideración que los mismos no pueden ser embargados como tal. Espero haberle aclarado ahí, aunque sea en parte, el licenciado Luis. Bueno. Dentro de lo que venimos analizando de responsables, teníamos que hay contratos de participación. Ahí está un gestor. Los gestores son personas jurídicas en cuyo caso al final pasan a ser responsables de un contrato de participación. Es decir, en un contrato de participación, si alguien está actuando en calidad de gestor
porque estén desarrollando una actividad productiva. Esa persona como tal será el responsable del pago de los tributos por todos aquellos dividendos que puedan distribuirse. La copropiedad, en este caso, afecta a los copropietarios. Y siendo así, los copropietarios, pues al final pasan a ser integrantes dentro de un, en este caso, un bien inmueble que esté en copropiedad o en alguna participación en copropiedad. Ellos seguirán siendo responsables como tal, excepto que nombren a un administrador de esa copropiedad o algún gestor. Este será el responsable de tributar y de, en este caso, pagarle al resto de los copropietarios como tal. Las sociedades de hecho. Bueno, recuérdense que una sociedad de hecho es aquella en donde se unen dos o más accionistas o socios con la finalidad de poder fundar una sociedad. Y que al final ese tipo de relación va a llevar a que la sociedad tiene que autorizarse en escritura pública, excepto si se tratara de un emprendimiento que es formulario, es la única excepción a la norma, pero en caso contrario, pues se debe respetar el tema de la escritura, del instrumento público, el registrarse o inscribirse como tal. Pero en una sociedad de hecho no existe ese tipo de procedimiento. Ahí solo acuerdan venir y desarrollar A o B situación y luego ya deciden en algún momento establecer, óigase bien, la forma de cómo va a funcionar esa sociedad. Pero como nunca lo hacen, nunca llegan a esto, ni siquiera a formalizar, ni siquiera a visitar al notario para que puedan discutir el formato de la escritura, queda como sociedad de hecho. Aquella donde subsiste la intención, mas nunca se materializa, pero hay algo que sí realizan. Una serie de actos mercantiles en nombre de una sociedad inexistente. Ahí hay una sociedad de hecho. Mientras que la sociedad irregular, recuérdense ustedes que todas estas están normadas siempre en el Código de Comercio y se establece que una sociedad irregular es aquella donde se acude al notario, revisan las bases del contrato de sociedad, suscriben la sociedad, pero cuando hay que dejarle plata al notario para que vaya a registrarla al registro mercantil, pues ya no se puede porque no llevan la plata y cada uno se empieza a desentender. Entonces ahí subsistió escritura, mas nunca realmente la inscribieron para que naciera a la vida jurídica. En estos dos casos recae, acá se establece en el Código de Comercio, en ese artículo 22, se reconocen a los socios. Pero tomemos en cuenta que las sociedades accionadas no tienen socios, tienen accionistas como tal. Pero, ¿por qué acá subsiste el término de socios? Porque desde el momento en que no se formalizó, se desnaturalizó y jamás alcanza a tener la protección de una sociedad anónima. Sencillamente pasa a ser una serie de actividades en donde alguien quiso ser socio. Y de ahí que se desprenda, que se mantiene con la definición de socios como tal. Bueno, y las sucesiones indivisas que al final van encausadas para lo que es un administrador de la mortual o bien para la albacea o para el heredero. Una sucesión indivisa, pues tomemos en consideración de que los bienes como tal aparecen todos conformados y no hay una separación individual cuando se conjunta la masa de herederos.
Aquí, en un proceso sucesorio indiviso, esto no está individualizado, pues vienen y todos los bienes van dentro de un mismo recipiente, en una misma caja, diríamos. Ahí van casas, ahí van carros y nada que para mí, no, nada. Ahí va todo. ¿Y quiénes son los potenciales propietarios? Obviamente la masa de herederos. Hipotéticamente pensemos, hay 5 casas, hay 10 carros y hay 3 herederos. Hipotéticamente. Entonces todo eso se va. Ellos deciden la forma de, pues si van a vender, si resulta ser de que el causante que no dejó distribución, pues de repente tenía deudas. Y en un proceso sucesorio se debe de aceptar tanto los bienes heredados o por sucesión, pero también se heredan las deudas. Se libera la responsabilidad de aquellas personas que tuvieran algún tipo de derecho. Se visualiza que los bienes ya no tengan ningún tipo de gravamen y entonces se tasan. A partir del tasamiento se aplica ley de herencias, legados y donaciones a efecto de que sean adjudicados a la masa hereditaria. Aquí muchas veces le dicen a uno, ¿qué hacemos? Yo quiero tal cosa y todos dicen que sí, no se puede. Ya está todo asignado como copropiedad y a partir de ese momento pueden empezar a permutar. Y ahí cada uno decide con qué se va a quedar. Esto les va a venir a ahorrar otra, en este caso, escrituración donde deba de pagarse 12% de impuesto al valor agregado. Pagarían una vez al momento de la asignación en copropiedad, ¿verdad? Y que cada uno empiece, ahí empiezan a pagar. Pero ya antes de pagarlo, pues cada uno permutó, porque en caso contrario, no, que a vos te dejo esto, y cada uno se lo reparte así, y después quiere uno, no, que mira, yo quiero esto de aquí, y tienen que empezar a pagar el impuesto por permuta, 12% de IVA como tal. Entonces, se recomienda que siempre sean distribuidos o permutados antes de la liquidación final. Bueno, por otro lado, tenemos que hay sujetos pasivos en calidad de sustituto. Una calidad de sustituto dentro de lo que es el sujeto pasivo de la obligación tributaria, podríamos venir y en este caso pues mencionar al responsable por representación o aquel responsable obligado por deuda ajena. ¿Ya? Ellos pasan a ser responsables. O bien aquella responsabilidad solidaria de quienes adquieren bienes y derechos, siguen siendo responsables. Desde ahí, entonces, encontramos también figuras como el agente de retención o bien el agente de percepción. 2 sujetos también que tienen participación en calidad de responsables. Estos, en última instancia, siguen siendo parte de ese sujeto pasivo sustituto de la obligación tributaria. Entonces, a partir de ese tipo de obligaciones dentro de los sujetos pasivos, el artículo 23 del Código Tributario establece que obligaciones de los sujetos pasivos. Y aquí viene, los contribuyentes o responsables, nos deja con los anteriores. Pero cuando venimos a alguien obligado por deuda ajena, es responsable la persona que sin tener carácter de contribuyente debe, por disposición expresa de la ley, cumplir con las obligaciones atribuidas a este. Entonces, ahí es donde surge precisamente este tipo de administración. Un notario faccionando
una escritura de donación, ya sea inter vivos o mortis causa, tendrá que hacer ver de la responsabilidad de pagar el IVA por ese traslado. En la liquidación de en este caso de una mortual, ¿verdad? Como tal, de un proceso sucesorio, pues se tienen todos los bienes, se pagan los impuestos, pero si se reparten después de pagar los impuestos y tienen que venir y que esto mejor me queda y te doy esto, empiezan a pagar por gusto. Entonces debe de existir un consentimiento de reparto previo a pagar esa liquidación final por parte del notario como tal. Bueno, y por otro lado también vamos a ir encontrando que así como en algún momento pues existen obligados por deuda ajena, también hay responsabilidad por representación, ¿ya? Y los padres o los tutores o los administradores de los bienes de menores que en algún momento estén representando, ya sea por calidad de menores o bien por incapaces, ya sea por interdicción o por ser ebrios consuetudinarios, ellos serán quienes tengan la obligación de pagar. Los mandatarios sobre los bienes que administren, los síndicos de quiebras y los depositarios de concursos de acreedores tendrán que pagar los tributos. Ellos pasan a ser responsables de una obligación por deuda ajena como tal. Entonces, este tipo de contribuyentes al final, en calidad de sujetos pasivos, tendríamos esa figura del obligado directo, contribuyente, del responsable, que ya dependerá del tipo de obligación que asuma a través de esa, no discusión, sino que ese reparto del artículo 22 del Código Tributario, que son situaciones especiales, y el sustituto que puede ser por agente de retención, por en algún momento agente de percepción o en algún momento responsable solidariamente por aquellos bienes cuando ellos hayan sido donatarios o legatarios, ¿ya? O bien porque sea obligado por deuda ajena como tal. Bueno, así quedaría la clasificación del sujeto pasivo. ¿Alguna duda? De mi parte está claro, licenciado. No, Gracias. estamos bien, gracias. Bueno, Todo bien, Lic. bueno. A ver, licenciado Mota, cuénteme. Únicamente yo para recapitular, usted solo podrían nombrar cuáles son entonces ¿cuántos son en total las clases de sujetos pasivos? Perdón, Milik. Bueno, está contribuyente, está el responsable. Lo único que el responsable, ahí solo ahí hay 6 situaciones especiales, ¿no? En calidad de responsable, fiduciario, gestor, copropietario, socios, o bien albacea o administrador de la mortual. Pero aparte están los responsables por, en este caso, obligados por cuenta ajena. Es decir, que hay responsables por situaciones especiales y hay responsables obligados por cuenta ajena. Entre los obligados por cuenta ajena están precisamente los responsables por representación. Ahí puede encontrar ustedes mandatarios, puede encontrar síndicos, puede encontrar representantes legales, puede encontrar a los padres. Y aquellos que tienen una responsabilidad solidaria porque adquieren bienes y derechos, están los donatarios, están los legatarios, aquellas personas individuales o jurídicas que adquieran empresas por fusión o por transformación. Y encuentran también al agente de retención y al agente de percepción como tal. Pueden revisar desde el artículo 21
hasta el artículo 29 del Código Tributario, licenciado Mota. Muy agradecido, licenciado. Bueno, tenemos otro elemento precisamente de la relación jurídica tributaria. Y en ese otro elemento encontramos la figura del hecho imponible o hecho generador. Tenemos que tomar en consideración que el hecho generador o hecho imponible es el presupuesto establecido por la ley. ¿Para qué? Para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. En otras palabras, es la génesis, es el origen que en algún momento alguien tenga la obligación de pagar un tributo. Entonces, para que ese hecho generador o hecho imponible tenga efectos de tipificación de un tributo, tiene que estar en la ley. Ejemplo, la ley del IVA en algún momento establece la figura del traspaso de los negocios, de los vehículos privados y de segundo uso. Y establece una serie de normativas, pero también establece en qué momento se da el hecho generador del impuesto. Es decir, que si en algún momento hay una compra-venta directa, surge el hecho generador. Si en algún momento ese tipo de negociación les llevara a establecer la responsabilidad de una prestación de servicios, hay hecho generador. Si en algún momento esa misma ley les lleva a que pues aparezca, pues qué diríamos, que aparezcan sujetos que exportan, que importan, sería en este caso, bienes, aparece precisamente el hecho generador. Si arrendan inmuebles o bienes muebles, aparece el hecho generador. Si hay adjudicaciones de muebles o inmuebles en pago, aparece el hecho generador. Si se van a retirar bienes, ¿verdad? Porque al final deja de ser socio o director de una empresa o sociedad y estos son para su consumo y uso personal, aparece el hecho generador. Si hay destrucción, si hay pérdida que implique un faltante de inventario, aún y cuando exista un hecho ilícito, aparece el hecho generador. Hay una situación que únicamente a través de temas puramente técnicos, por ejemplo, la merma, cuando se pueda comprobar, pues no, esa es la única excepción, pero en caso contrario, si hay pérdida de destrucción, aparece hecho generador. Si hay una donación entre vivos, aparece el hecho generador. Si hay venta o permuta, aparece el hecho generador. Ahora bien, si hay bienes inmuebles a sociedades, que se aporten a sociedades y que en algún momento pues se pretenda venir y establecer un tipo de participación, diríamos, que sea una herencia, un legado, una donación por causa de muerte y que se pretenda prácticamente establecer, ya, ahí surge el hecho generador. Es decir, que las aportaciones de bienes inmuebles al tenor de lo establecido acá, ya, pues surge el hecho generador. Lo único es de que se tiene que invocar que ese tipo de bienes, cuando se recibieron, prácticamente no generan hecho generador. Es decir, hay una exención para el que los recibió, pero si luego los va a aportar,
surge un hecho generador. Este tipo de obligaciones entonces nos llevan a que tenemos que analizar el acaecimiento del hecho generador. Y ese acaecimiento del hecho generador, pues al final va a establecerse cuando en algún momento pues se hayan realizado todas las circunstancias y todos los elementos necesarios para que produzcan algún tipo de efecto. Y desde ahí, ese efecto, ese presupuesto legal que esté constituido por un hecho material, ¿verdad?, se tiene que venir y pagar. Hay compraventa, hay traslado, hay donación, etcétera. Ahí hay acaecimiento del hecho generador. Y también en los casos en que este presupuesto comprenda hechos o actos de carácter jurídico, desde el momento en que estén perfeccionados respectivamente. Bueno, ¿qué dice? Que si ustedes reciben una donación y está la escritura pública, pero la escritura pública no está inscrita, ahí no hay acaecimiento del hecho generador. Cuando va y se inscribe y se genera ese proceso traslativo de derecho, ahí surge el acaecimiento del hecho generador. Ese mismo hecho generador puede tener en algún momento una limitación. Puede estar condicionado. Y puede estar condicionado, ¿ya?, si fuera un acto o negocio jurídico que produzca efectos tributarios, este va a estar condicionado desde el momento de su celebración hasta que se cumpla con la condición, si esta fuera una condición resolutoria. Es decir, se tiene el bien y esto establece la liberación de la obligación de las partes. Ejemplo, una donación inter vivos y parte de esa forma de tener el negocio o realizar un negocio de que al final es un acto jurídico, lleva una condición. Y la condición es, bueno, va a asumir la propiedad en el momento en que se case. Entonces, ahí básicamente hay un acto jurídico condicionado. Y sabemos que al momento de cumplirse la obligación, ahí se resuelve, ahí se suspende ese tipo de condicionante como tal. Y ese acto jurídico, pues nos va a llevar a que como se cumplió y ya pasa la propiedad a nombre de la persona, pues debe de venir y tributar. Hay hecho generador condicionado. Si el hecho generador estuviese condicionado por la ley, se aplicará a las disposiciones precisamente de lo que es el acto jurídico condicionado. Entonces, ya de ahí podemos ir estableciendo que cada ley va a contener precisamente la forma de establecer ese hecho generador, ¿ya? Esa determinación precisamente de el hecho generador nos lleva entonces aquí a que cumplamos con la obligación, a que se dé ese tipo de relación jurídica tributaria como tal, ¿ya? Y ese tipo de hecho generador recae sobre traslado de bienes, ¿ya? Pero así como recae sobre traslado de bienes, también hay hechos o actos que están grabados, en este caso, precisamente por la ley del timbre, ¿ya? Y la ley del timbre tiene establecido su hecho generador en el artículo 3, el obtener un nombramiento, el poder obtener una patente. Ahí va estableciendo el monto a pagar por impuesto de timbre, impuesto documental le denomina. Y también la misma ley del IVA hoy en día nos tiene con que aquellos bienes que ya gozan de matrícula fiscal, automáticamente ese tipo de bienes inmuebles
para darlas en adjudicación de pago o para trasladarlas, ya no cancelan si es, aquí viene, permuta, y si es donación, una permuta dándola en condición de pago, ¿ya? Si fuera un tipo de donación, o si en algún momento se estableciera el traslado para administrar el bien como tal, recae un hecho generador de, si tiene número de matrícula, de 3% como impuesto documental. ¿Ya? Así se pagaría precisamente dicho tributo. Bueno, y así podríamos establecer otra serie de elementos. No los voy a saturar. Vamos a dejar precisamente ya ya habíamos mencionado parte de la estructura o contenido de los tributos que al final nos llevan desde ese proceso histórico, por un lado, ¿verdad?, que es parte de ese origen de los tributos, aparte del origen, la necesidad que existe de los tributos como tal, lo que es tributar, la finalidad del poder tributario, las características, la competencia, las limitaciones, las clases de poder tributario, por ejemplo, fueron temas que se estuvieron analizando conjuntamente con aquella clasificación de los tributos, desde impuestos, tasas, contribuciones especiales, como en algún momento existe una clasificación doctrinaria, una legal, como dentro de los impuestos hay principios, hay características, hay una clasificación de los mismos, ¿ya? Como las mismas tasas también tienen una clasificación, ¿ya? Y lo que es el inicio precisamente de la relación jurídica tributaria, hasta poder determinar esos elementos precisamente de la relación jurídica tributaria. Esa relación jurídica tributaria, esas obligaciones que surgen precisamente de la obligación tributaria, las doctrinas y las características. Hasta características, el examen parcial, por favor. Esto de los elementos, sujeto activo, sujeto pasivo, tipos de contribuyente, no entra en la evaluación. ¿Alguna duda? De mi parte no, licenciado, está claro. No, licenciado. Bueno, entonces háganme un gran favor. Yo voy dejando acá precisamente un link para efectos de